Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento, un espacio televisivo para el encuentro y diálogo entre madres y padres de familia con reconocidos personajes de la cultura, el deporte, la ciencia y la educación. Nuestra invitada de hoy es Nadine Flora Gassman Silverman, doctora en Salud Pública por la Universidad de Johns Hopkins, maestra en Salud Pública por la Universidad de Harvard y médica cirujana por la Universidad La Salle y la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una destacada trayectoria profesional internacional de más de 3 décadas en el área de políticas públicas del sector salud, con énfasis en salud sexual y reproductiva. Nuestra invitada es una mujer de estatura media y complexión robusta, de tez blanca y cabello rubio. Tiene ojos claros, usa lentes y viste traje sastre negro con una blusa color azul. La plática será en el interior de la Biblioteca Pública Benito Juárez, ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México, en el amplio e iluminado salón de lectura que está rodeado de libros. Aquí, madres y padres de familia conversarán con Nadine Gassman sobre su educación y experiencia profesional en el ámbito de la salud pública y la participación social. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí en este lugar tan bonito, que evoca tantas memorias en relación a pues, la vida, lo que hemos estudiado, la importancia de los libros. Yo soy Nadine Gassman, soy actualmente la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y me ha parecido muy importante poder compartir con ustedes y con la audiencia que nos ve, algunos recuerdos de cómo llegué aquí, cómo llegué a ser doctora, a estudiar salud pública, a poder ir al extranjero, a hacer un doctorado y regresar y trabajar en favor de las mujeres. Y cuando me preparaba para este programa, yo decía, ¿qué fue la escuela para mí? Y yo digo, fue todo. O sea, soy lo que soy gracias a que tuve la oportunidad de ir a la escuela, a ir a una escuela donde como niña se me valoró, se me dio las mismas oportunidades que los niños, o casi todas, y donde esa curiosidad que yo tenía encontraba respuestas. Y ahí los maestros fueron extremadamente importantes. Yo era muy buena en historia, en matemáticas, pero era malísima en educación física. Odiaba los talleres y además ahí era donde nos dividían a los niños y a las niñas con estos roles tan rígidos, ¿no? Entonces las niñas podíamos hacer cocina y manualidades y los hombres electricidad y carpintería. Y a mí, la verdad, ni la cocina ni las manualidades ni me gustaban ni se me daban. Cuando pienso en las cosas que me marcaron, bueno, pues sí, fue mucho estudiar historia, entender el contexto, aprender idiomas, pero algo que fue importantísimo cuando en la primaria, todo lo que tenía que ver con la educación en sexualidad. O sea, los niños y las niñas, hay un momento en que tenemos curiosidad. Y qué mejor, y yo tuve esa fortuna también, que profesoras especialmente nos pudieran hablar con tranquilidad, con naturalidad, sobre el cuerpo, sobre las relaciones, sobre la afectividad, lo importante que eso tenía. Y a mí me parecía inaceptable que vivíamos en un país donde yo tenía muchísimas oportunidades, comí siempre 3 veces al día, tuve oportunidades de viajar, etcétera, pero alrededor de mi casa, mis vecinitos, vecinitas, pues no tenían las mismas oportunidades. A mí eso me parecía que teníamos que hacer algo, que no era posible que tuviéramos, que como país no fuéramos todos iguales. No entendía yo, ¿no? Y entonces a la hora de escoger la carrera, pues yo quería hacer algo que realmente ayudara a la gente, ¿no? Y así fue gracias a que en la prepa tuve un maestro de anatomía excelente que decidí que iba a estudiar medicina.
hice una parte de una especialidad y después me fui a estudiar afuera, tuve la oportunidad de hacer una maestría y un doctorado en salud pública, porque cuando estaba haciendo medicina y cuando estaba practicando medicina en el internado, en el servicio social, yo decía, qué bien poder darle un tratamiento a esta señora, a este señor, a este niño o niña, pero yo veía que los niños tenían diarrea, se iban, los curábamos y regresaban, porque la situación donde estaban, donde vivían, era realmente muy precaria y que lo que había que atender era el medio ambiente, el agua, la comida, la nutrición, etc. Y por eso fue que decidí hacer salud pública, porque dije, bueno, yo quiero entrar a las causas y seguía con eso que tenía desde la primaria de entender cómo funcionaba el mundo, cómo era que se construía la sociedad y qué podíamos hacer cada uno y cada una de nosotras, ¿no? Entonces a mí me dicen, bueno, ¿y tú por qué eres feminista? ¿Por qué trabajas en este tema? Digo, porque yo estoy convencida que si nosotros logramos educar, vivir este concepto muy simple de que todos y todas somos iguales, el mundo, nuestro país, nuestra sociedad y nuestras familias cambiarían, ¿no? El haber podido ser una niña que en la primaria no le dijeron esto es para ti y esto no es para ti. Entonces, realmente es extremadamente importante el trabajo que se hace en las familias, en la escuela y en la sociedad. Y cuando a nosotros, a los niños y a las niñas, les inculcamos eso con su vida, en su vida real, eso les queda para toda la vida. O sea, una niña y un niño que en la escuela son tratados iguales, que se llevan igual, que no ven diferencias, eso lo incorporan a su ser como debe ser. Y es que así debe ser. No sé si quieran que abramos para preguntas, pues estoy aquí para que sigamos pues platicando, no más que nada. Doctora, ¿cómo recuerda sus primeros años en la escuela? Fíjate que yo entré muy chiquita a la escuela y era muy, o sea, no era una cosa que en esa época se usaba, pero mi mamá insistió mucho que fuera muy chiquita porque no comía y entonces ahí empecé a comer, después seguí comiendo. Y realmente yo me recuerdo la escuela como un lugar donde tenía como muchos amigos, amigas, donde podía jugar, pero sobre todo donde había cosas que eran interesantes, ¿no? Me encantaban los libros, me encantaba escribir, discutir, me gustaba mucho hacer preguntas, interactuar con mis maestras y mis maestros. Y lo recuerdo como un lugar a donde se iba, a donde iba siempre y donde yo me sentía muy a gusto, muy contenta. Y con el tiempo, digamos, realmente se volvió un lugar de formación, ¿no? Un referente de mi vida donde pasaba muchas horas de mi vida pensando, estudiando, aprendiendo, y eso a mí me daba mucha tranquilidad. Y un lugar de socialización, un lugar donde estaba yo con amigos, con amigas, mis compañeros, compañeritas, pues no estudiábamos todo el tiempo, ¿no? Salíamos a recreo, nos conocíamos de nuestra vida, nos hacíamos nuestras preguntas en la adolescencia existenciales, o sea, no era el paraíso, pero sí como un lugar de convivencia muy importante. A mí me gustaría saber qué influencia tuvieron sus maestros o maestras en la primera etapa de su escuela, de su infancia. Sobre todo tuve maestras en la primaria y fueron extremadamente importantes.
Yo recuerdo mi primera maestra de primaria, que era una maestra muy estricta, muy exigente, pero a la vez cariñosa, ¿no? Entonces esta cosa de así se tienen que hacer, de estructurarte la vida, ¿no? Entonces los maestros en la primaria tienen un impacto muy importante porque son los que te enseñan lo que después te va a servir toda la vida, ¿no? Leer, escribir, la buena letra, las matemáticas, el pensamiento matemático. A mí me gustaban mucho las matemáticas hasta la prepa. Y esta curiosidad, ¿no? La ciencia. El ser un buen maestro es una enorme responsabilidad, porque un maestro de clase está frente a muchos niños, pero para cada niño ese maestro o maestra es su maestra. Gracias. ¿De qué manera la escuela y su entorno influenciaron su vocación por los derechos de las mujeres? Bueno, yo les contaba que para mí desde chiquita, y tiene que ver con mi familia, el tema de la justicia social era esencial. Entonces, la escuela, las digamos, actividades que yo tenía después como joven, con diferentes organizaciones juveniles, donde nos cuestionábamos por qué las cosas eran como eran, donde hacíamos trabajo comunitario, donde íbamos a los pueblos, tuvo una influencia muy grande en mi deseo de trabajar por la igualdad social, por trabajar por cambiar la sociedad, por hacer una sociedad más justa. Y después, realmente las circunstancias como me interesé y conseguí un trabajo en el área de salud reproductiva, de pronto vi con muchísima más claridad estas diferencias que hay entre las oportunidades y las condiciones de las mujeres y los hombres. Entonces, digamos, mi interés por la igualdad al principio era como la igualdad en general, era la igualdad social, era la igualdad que veíamos, las diferencias tan importantes que veíamos de clase social. Y después, dada mi formación y cómo me fue llevando, me di cuenta que había una parte que cuando vemos el todo, hay en este todo de diferencias y de desigualdades mucho más agudas entre mujeres y hombres, y entre mujeres, por ejemplo, indígenas y mujeres no indígenas en nuestro país. Y que es muy importante, y eso es la política pública de igualdad, que nosotros tengamos acciones, programas, inversiones para cerrar esas brechas de desigualdad y que le demos más a los que menos tienen y que hagamos cosas específicas para asegurarnos que las niñas indígenas de la Sierra de Oaxaca tienen las mismas oportunidades que las niñas de la colonia Roma de la Ciudad de México. Y que esa es una obligación de la política pública, que es una obligación y que tiene que ser un objetivo de toda la sociedad. ¿Qué aspectos abarca la igualdad de género para usted? Gracias por la pregunta. Y la respuesta corta es todos. Hay diferencias en oportunidades, hoy día no tanto de escolares, porque afortunadamente hemos hecho grandes avances para que las niñas estén en la escuela, lleguen a la universidad. De hecho, hay más mujeres que hombres en la universidad, pero cuando vemos, por ejemplo, las ciencias exactas, las ingenierías, hay una diferencia muy grande. En el trabajo hay diferencias muy importantes. Mientras 45% de las mujeres están en el mercado formal, o sea, que tienen prestaciones, seguro social, etcétera, el 75% de los hombres están en ese trabajo. Hay una brecha muy grande en nuestro país que tiene que ver con otra cosa que sigue siendo, parecería un mandato que es solo de las mujeres y que hay que compartir, que son los cuidados, ¿no? O sea, parece
parecería que las únicas que tenemos que hacernos cargos de las familias, de los hijos y las hijas, de los enfermos, de los adultos y adultas mayores, de las personas con discapacidad, son las mujeres y lo tenemos que hacer sin retribución. Y ahí hay unas diferencias enormes, porque las mujeres, les cuento, que trabajamos sin que nos paguen, o sea, en esos trabajos, 3 veces más que los hombres. Entonces, obviamente no tenemos tiempo, porque el día tiene 24 horas para entrar al mercado formal del trabajo. Entonces, trabajamos muchísimo en la casa, pero además las mujeres hacen quesadillas, venden en los semáforos, en los mercados, y eso no es trabajo formal y precariza su vida porque no tienen seguro social, no tienen pensión. Entonces, cuando yo digo en qué ámbitos vemos la igualdad y dónde tenemos que construir la igualdad, es en todo. Y es responsabilidad de todos y de todas. Y la escuela y las familias son esenciales para eso, porque se vuelve muchísimo más fácil si ya estamos educados en igualdad, ser iguales y tener intolerancia a la desigualdad. Que si nos han enseñado que tú eres niño y entonces tú mandas y tus hermanitas te tienen que servir o hacer la cama y entonces tú le puedes pegar, etc. Entonces, muy importante educar en igualdad, porque es bueno para las mujeres, pero también es bueno para los hombres. ¿Cómo podríamos entender el concepto de una nueva masculinidad? Ay, muchas gracias, porque la clave cuando hablamos de prevenir la violencia contra las mujeres es realmente hablar con los hombres. Es que los propios hombres se cuestionen lo que les han enseñado que se supone que tiene que ser su vida, ¿no? Que ser fuertes, que nunca sentir dolor, mandar, proveer, ¿no? O sea, los hombres son los que tienen que proveer, asegurar que la familia tiene todo, ser como bien machos, supersexuales, que nunca fallan, etc. Las nuevas masculinidades lo que plantean es esto que hemos aprendido, o sea, eso no es. Eso lo hemos aprendido porque socialmente nos han dicho, tú eres este macho. No te sirve. Primero porque es muy difícil ser todo eso. Y segundo porque eso no me cuida a mí, no me permite tener relaciones entre iguales porque siempre tengo que estar pensando que soy superior, siempre tengo que estar compitiendo. Y la gran mayoría de los hombres tampoco están cómodos en eso. Pero a diferencia de las mujeres que llevamos 100 años preguntando, pensando, estudiando, este tema de las nuevas masculinidades es relativamente nuevo, lleva unos 30 años, y muy chiquito, porque a diferencia de las mujeres que somos como más gregarias, los hombres por este mismo concepto de macho, no de hombre, sino de macho, les cuesta más trabajo tener estas conversaciones, estas discusiones, estas reflexiones. Afortunadamente, en las generaciones más jóvenes, esto se va diluyendo un poco, pero necesitamos muchísimo hablar con los hombres, necesitamos muchísimo que los hombres se cuestionen qué es ser hombre en el siglo XXI. Como cuando muchas mujeres están en el mercado de trabajo, no todas las que queremos, pero están, la mayoría de los hogares no pueden mantenerse solo con un salario. ¿Qué quiere decir proveedor? Y proveer no es solo proveer dinero, es proveer. ¿Cuántos están perdiendo los hombres por no gozar ser padres y tener que ser estos padres que son los que castigan, los que ponen orden? Entonces, a eso nos referimos con las nuevas masculinidades, a eso nos referimos con la importancia de que los hombres asuman que tienen un papel en la construcción del afecto, de la sociedad, de cuidar, ¿no?, a sus hijos e hijas
involucrarse en las tareas domésticas, en equilibrar ese 3-1. Hola, doctora. Es un gusto poder compartir este espacio con usted. Y bueno, desde el ámbito escolar, ¿cómo podemos prevenir la violencia en contra de las mujeres? Realmente es un tema muy importante porque lo que hemos visto, y también otra vez gracias a que esto que antes era natural, era secreto, era tu culpa, ya no lo es, vemos que la violencia se da en todos los ámbitos. Y el ámbito escolar, que en teoría, como el ámbito familiar, debería de ser un lugar donde uno se sienta cuidado, donde uno se sienta que puede desarrollarse, no lo es para todas. Y lo primero es tener esta conciencia. Es decir, este tiene que ser un lugar de libertad, de seguridad, y la escuela tiene que hacerse cargo de que no haya violencia, que no haya violencia entre los niños y niñas, que los profesores sean, pues sigan los códigos de ética, respeten a sus estudiantes, pero también se respeten entre ellos y respeten a los trabajadores y trabajadoras. Y tenemos que tener lineamientos para saber qué hacer cuando esto no pasa. ¿Cómo podemos detener la violencia en contra de las niñas y las mujeres? Bueno, primero siendo muy conscientes de que no es natural y no es normal. Segundo, cuestionándonos nosotras mismas y nosotros mismos sobre cómo es nuestro comportamiento. ¿Somos violentas? ¿Estamos siendo violentadas? ¿Somos violentos? ¿Cómo nos relacionamos desde la familia, el trabajo, la comunidad, los partidos políticos? ¿Cómo nos relacionamos en el transporte público? ¿No? Y entonces, digo esto porque prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas es una responsabilidad de todos y todas. Y todas y todos podemos hacer algo. Evidentemente, el Estado tiene una responsabilidad y tenemos leyes, tenemos programas, tenemos servicios de atención. Pero lo extremadamente importante es que vayamos cada uno diciendo, yo no soy violenta y no voy a dejar violentar y no voy a dejar que violenten a mi alrededor. Voy a estar consciente. ¿Y cómo construimos esta sociedad que realmente no permita la violencia? Por eso es tan importante el modelo de prevención que habla hasta con los medios de comunicación. O sea, vemos muchísima violencia en los medios de comunicación. Tenemos que parar eso. Tenemos que realmente tener programas que nos hagan pensar, que nos hagan ver cómo cada uno y colectivamente somos solidarios. Gracias, doctora. Quisiera saber cómo se debe empoderar a las chicas, a las adolescentes mexicanas. Mira, tenemos que crear las condiciones para que ellas puedan desarrollarse y ser lo que cada una quiere ser. Yo digo, lo más importante es que creemos las condiciones para que las niñas y las adolescentes tengan sueños y sepan que esos sueños se pueden realizar. Y eso parte desde asegurarnos que en la escuela están en un lugar seguro, que las estimula, que les permite crecer intelectual, deportiva, artísticamente, porque creo que es muy importante. La escuela no es solo conocimientos, es todo este desarrollo de la personalidad completa. Tienen que estar en familias que también les dan libertad, les dan seguridad, que les permiten ser, ¿no? Que no les están diciendo todo el tiempo, no hagas esto, no hagas lo otro. Que
cuando hay, o sea, no se trata de que hay diálogo, que hay intercambio. Y sobre todo tenemos que crear un ambiente que las haga sentir seguras. ¿Cuál sería su mensaje a todas las niñas, adolescentes y mujeres que la escuchan? Mi mensaje más importante es que crean en ellas mismas. Sepan que somos iguales, sepan que estamos trabajando para que esta sociedad se vuelva una sociedad igualitaria, para que tengan oportunidades, para que puedan ejercer sus derechos. Creo que lo más importante que las niñas, adolescentes, las mujeres tienen que saber es que tienen derechos y que nosotros como Estado mexicano tenemos que hacer cumplir estos derechos y que sepan que no están solas, que hay un gobierno que está con ellas, que hay servicios, que si están sufriendo violencia, hay servicios que no tienen que aguantarlo, que pueden denunciar o solo ir a buscar asesoría o atención psicológica, pero sobre todo que sepan que tienen derechos y que tienen derecho a ser tratadas y que su dignidad sea respetada, que tienen derecho a la educación, que tienen derecho a la salud, que tienen derecho a vivir vidas libres de violencia. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación. Muchísimas gracias a los que nos están viendo. Ha sido muy importante compartir con ustedes pues esta experiencia y estos sueños que tienen que volverse realidad.